Entonces, el tema de los arreglos, pues lo que tenemos que saber es que un arreglo pues, es una estructura que guarda información, mayor cantidad de información que la que pudiera guardar una variable simple. ¿Okay? Eso es lo que tendremos que considerar como un arreglo. Para definir un arreglo, lo debemos hacer colocando como cualquier variable el tipo de dato, el nombre del arreglo y entre corchetes su tamaño. ¿Ok? En este caso, aquí estoy declarando un arreglo de enteros en donde quiero almacenar un máximo de 10 elementos. Obviamente, aquí estamos hablando de un arreglo de una dimensión. ¿Ok? Un arreglo de una dimensión es lo que se conoce como vectores. Cuando definimos un arreglo de dos dimensiones, estamos hablando de una matriz. Es un arreglo de dos dimensiones. ¿Okay? Ya un arreglo de dos dimensiones es una matriz. Obviamente podemos definir un arreglo de más de dos dimensiones. Por ejemplo, podríamos definir fácilmente un arreglo de tres dimensiones. ¿Sí? En ese caso estamos hablando de un cubo de datos en donde tenemos tres dimensiones. Este es un arreglo de tres dimensiones. ¿Okay? Tenemos filas, columnas y profundidad. Vamos a ver. Filas, columnas y profundidad. ¿Sí? Tenemos tres dimensiones para este tipo de arreglos. ¿Okay? Y claro, también podemos definir arreglos de más cantidad de dimensiones, pero para nuestro caso no tiene mucho sentido. Es más, en nuestro caso solo vamos a utilizar arreglos de hasta dos dimensiones, así que el de tres dimensiones no lo vamos a utilizar. Si observamos aquí, estos arreglos son arreglos de naturaleza entera, quiere decir que son capaces de guardar valores enteros. Y obviamente se pueden definir arreglos para los demás tipos de datos, como flotantes, de doble precisión, y un caso particular es el caso de los arreglos tipo carácter, que es un tipo especial de arreglo. ¿Por qué? Porque en el caso de los arreglos tipo carácter, cuando nosotros definimos un arreglo de una dimensión, aquí por ejemplo, en este caso lo que estoy definiendo es una cadena solamente. ¿Qué significa que estoy definiendo una cadena? Pues significa que lo máximo que puedo guardar aquí es, por ejemplo, un nombre solamente. ¿Qué pasa si quisiese guardar un arreglo de caracteres? Un arreglo de caracteres es diferente porque yo tendría que definir un arreglo de nombres, por ejemplo, significaría definir una matriz de caracteres en donde pudiésemos nosotros guardar varias filas o varios nombres. En este caso, fíjese que yo estoy diciendo que voy a guardar
un nombre de máximo 10 caracteres. A ver, digamos que máximo 20 caracteres. Si yo lo defino de esta forma, significa que voy a definir 10 nombres en donde cada nombre tendrá un máximo de 20 caracteres. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos definiendo un arreglo, o mejor, un vector de nombres. Un vector de nombres, que es completamente diferente a definir una cadena. En este caso, significa que yo puedo tener pues varios nombres. Puedo definir entonces un arreglo, un vector con varios nombres. En este caso se está definiendo un arreglo. Voy a decir que voy a definir un arreglo de 5 nombres para dejarlo de ese tamaño. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Pues la diferencia sería que en el caso de la cadena solo puedo mostrar un solo nombre. Y en el caso de los nombres, del arreglo o del vector de nombres, pues puedo declarar puedo guardar varios nombres, no uno solo, sino varios. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, yo le digo que imprima cadena, y cadena, pues, lo que va a hacer es que va a imprimir un solo nombre. Mientras que en el caso del arreglo de nombres, pues entonces escribiría la cadena de nombres. Perdón, el arreglo de nombres. Quiere decir que guarda varios nombres, así que, por lo tanto, imprimirá, en este caso, imprimirá 5 nombres, que son los 5 nombres que se declararon. Fíjense cómo, siendo esto un arreglo, necesitamos definir un ciclo para poder mostrar el contenido del arreglo. Igual que cualquier estructura tipo arreglo, se requiere un ciclo. Si es un arreglo tipo vector, pues de una dimensión, pues requiere un ciclo para poder recorrer el arreglo como tal y poder mostrarlo o poder realizar cualquier operación con él. Entonces, fíjense, aquí en este caso estamos indicando cómo se pueden definir los arreglos, cómo se pueden definir o declarar los arreglos. En el caso de los arreglos de valores numéricos, son arreglos que pueden almacenar datos numéricos y estos valores numéricos pues sirven para realizar operaciones con ellos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de, a ver, vamos a ponerle aquí, no, una cadena. Aquí vamos a ponerle una matriz, no, perdón, un vector de nombres. Un vector de nombres. Aquí lo imprimiría y aquí
vector valores enteros. En este caso le digo que imprima, estos son 10. Le puedo decir que imprima arreglo okay. Entonces si lo corremos, entonces aquí imprimiría una cadena, estamos declarando como una cadena de caracteres, que estamos declarando como un vector de nombres, que son 5 nombres, y lo que estamos declarando como un vector de valores enteros, que son 10 valores. Esto, cuando lo declaramos tipo vector de números, obviamente, ¿qué podemos hacer con él? Pues podemos realizar cualquier tipo de operación con los elementos de la regla. En este caso, vamos a decirle que obtenga la sumatoria de los elementos de la regla. Fíjense que aquí le estoy diciendo que muestre el arreglo, pero que además obtenga el sumatorio de los valores. Sí, aquí está el sumatorio de los valores en 182, que es la sumatoria de todos estos valores. ¿De acuerdo? Cuando se trata de valores numéricos podemos realizar cualquier operación con ellos. Cuando se trata de cadenas, obviamente las cadenas no son operables. ¿Okay? Son valores tipo carácter y por lo tanto no se pueden sumar ni restar ni nada por el estilo. Bueno, ahí tenemos una pequeña introducción a lo que pudiera ser la definición de un arreglo y qué es lo que, cómo se pueden operar con estos arreglos. Normalmente, cuando uno va a realizar una operación con un arreglo, normalmente, como les digo, aplica pues un ciclo de repetición para operar con ellos. Cuando se trata de una matriz, como en este caso, obviamente operar con una matriz significa que los valores, la estructura tiene dos dimensiones. Si tiene dos dimensiones, obviamente hay que realizar doble ciclo porque tiene dos dimensiones. Falta el 6 aquí. 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle entonces 4 columnas solamente. Okay. Estas 5 columnas. Bueno, ahí está. Tenemos entonces los arreglos tipo carácter
Tenemos los arreglos de una dimensión numéricos y tenemos los arreglos de dos dimensiones enteros. ¿Ok? Entonces, lo que les intento decir es que para el caso de los arreglos de dos dimensiones, excepto los char y los arreglos tipo char, no. Los arreglos de dos dimensiones tipo char se recorren con un solo ciclo. Aquí lo vimos. Está el vector de nombres. Lo estoy recorriendo con un solo ciclo. A pesar de que tiene dos dimensiones, lo recorro con un solo ciclo. Pero los arreglos de dos dimensiones, salvo los tipo char, se recorren con dos ciclos. ¿Ok? Y entonces, igual que como lo dijimos en el caso de los arreglos de una dimensión tipo numérico, pues con los valores numéricos nosotros podemos realizar cualquier tipo de operación. Es una matriz, podemos sumar sus filas, sumar sus columnas, obtener la multiplicación de dos matrices, matriz por vector, bueno, X. Todas las operaciones posibles matemáticas o aritméticas que se puedan realizar con valores numéricos son completamente válidas en este caso. ¿Está claro? Esa en general es la forma como se definirían los arreglos. ¿Okay? Aquí yo estoy utilizando una inicialización en el momento en que se declaran las estructuras. Eso también es completamente válido, se puede inicializar o también se pueden capturar por teclado. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, una pregunta, ¿podrías dar un ejemplo de alguna operación con matriz? Una operación con matrices. Sí, claro, por ejemplo, a ver, algo. Una, ¿Cómo? una suma, una Sí, regla. vamos a hacer esto que es interesante y que se suele utilizar también. Vamos a declarar un arreglo aquí, ¿de acuerdo? En donde vamos a hacer, lo que vamos a hacer es sumar la matriz, la vamos a sumar por filas. ¿Ok? Ya voy a poner a colocar esta matriz en forma matricial. Aquí está. Aquí tenemos esta matriz. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues lo que yo quiero hacer es sumar las filas de la matriz y guardar en un nuevo vector. ¿Ok? Es decir, aquí en este caso voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y eso lo voy a guardar en un nuevo arreglo. En este caso tendría que ser 3, 6, 10, 15. Esa sería la posición 0 del vector. Posición 0 del vector guardaría 15. La posición 1 del vector, pues guardaría 6 más 7, 13, más 8, 21, más 9, 30, 40, ¿no? Aquí sobran 3. Pongo 1 y sí, son 40. Y así sucesivamente, ¿lo ven? Entonces voy a sumar por filas. Por filas y voy a generar otro vector en donde va a quedar guardada la sumatoria por filas. Entonces declaro un vector, lo voy a llamar B y lo voy a declarar del mismo tamaño que las filas. En este caso la matriz tiene 4 filas, así que mi vector resultante tendrá 4 elementos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo primero que debo hacer es inicializar este vector en ceros. Lo voy a hacer de esta forma. Como son 4, pues 1, 2, 3 y 4. Ya está inicializado. Y aquí, fíjense lo que voy a hacer. Aquí, dentro del segundo ciclo, voy a abrir un espacio
y voy a ejecutar este proceso, que es vector en la posición J. No, está bien en la posición I. Vector en la posición I igual más igual. Una matriz en la posición I. ¿De acuerdo? Y con eso será suficiente para que sume. Con esto vamos a sumar cada fila de la matriz. Al final, lo único que tenemos que hacer es decirle final de los dos ciclos, fíjense. Le vamos a decir que la sumatoria por filas es y para eso pues tenemos que hacer un ciclo. Vector como posición I. Ahí está. Y con eso obtendríamos la sumatoria por filas. ¿De acuerdo? Aquí está. 15, 40, más o menos lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí arriba. ¿Dónde está? Ahí. El primer valor es 15, aquí está. El primer valor es 15. Segundo valor es 40. Segundo valor es 40. Y bueno, y así sucesivamente. Aquí suma por filas y lo guarda en una regla. ¿Está claro? Y sería una operación en donde estoy sumando las filas, cada fila de la matriz y estoy generando un nuevo vector con la sumatoria de cada fila. A ver, más preguntas. Bueno, entonces demos por concluido este ejercicio y vamos a hacer un ejercicio un poco más elegante. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Aquí vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a decir que obtenga un listado de alumnos aprobados si se aprueba con 50 puntos. Aquí me dice alumnos aprobados si se aprueba con 50 puntos. ¿Ok? Y bueno, y digamos que los alumnos de la sección no suman más de 50. ¿Qué más podemos decir? 3 notas. Obviamente hay que leer los nombres, ¿no? Nombres. Leer los nombres de los alumnos y sus 3 notas. ¿Okay? Nombre de los alumnos y 3 notas. Y bueno, lo que queremos calcular es una lista de los alumnos que están aprobados. ¿Okay? Bueno, a ver, estos serían los nombres. Los nombres. Y estas serían las notas. En donde cada nombre de alumno le corresponden 3 notas. ¿Ok? Y así sucesivamente. Arreglo de nombres. Este sería nuestro arreglo de nombres. Este sería nuestra matriz de las notas, en donde según lo que dice nuestro enunciado, habrá un máximo de
50 alumnos. Aquí esto irá hasta, bueno, en realidad hasta 49. Algo que no les dije, pero obviamente ustedes lo pudieron ver. El índice de un arreglo, llámese matriz o llámese vector, comienza en 0. ¿Ok? Este índice comienza en 0. 50 valores están entre 0 y 49. Tanto para el arreglo como para el vector de nombres como para la matriz de notas. Tendría un máximo de 50 elementos. Bueno, la idea es que teniendo esto, nosotros queremos generar el listado de los que están aprobados. Para poder generar el listado de los aprobados, pues lo que nosotros debemos hacer es generar un nuevo arreglo en donde vamos a sumar, a obtener el promedio por fila. Y aquí y el sumatorio de las 3 notas dividido entre 3. Ese sería nuestro promedio. ¿Okay? Y eso lo vamos a hacer por filas, algo parecido a lo que hicimos hace rato. Pero en este caso no son sino 3. Y eso nos daría un vector de promedios. En ese vector de promedios tendríamos la nota final de cada estudiante. Y si el estudiante tiene un valor de nota mayor o igual a 50, entonces está aprobado. Y si está aprobado, lo que nosotros hacemos es imprimir su nombre. ¿Está claro? Entonces, tenemos un vector de nombres, una matriz de valores enteros, podemos definir una matriz de valores enteros, y un arreglo de valores reales, donde vamos a calcular la nota promedio. ¿Ok? Entonces tenemos 3 arreglos: una matriz de caracteres, una matriz de valores numéricos y un arreglo o un vector de valores. Nuestros arreglos. Primero vamos a definir los nombres. Digamos que los nombres son 50 nombres, máximo de 25 nombres cada uno. Vamos a definir una matriz de notas, también de 50, y un máximo de 3 notas. También vamos a definir un vector promedio con máximo 50 elementos. En este caso voy a declarar ahí. Dígame. Profe, tengo una pregunta, una duda. Siempre cuando uno va a declarar una matriz, lo primero es la columna y luego lo No, al segundo la revés. fila, en 2 dimensiones. Lo primero es la fila. Lo primero es la fila. Y lo segundo es la columna. Ah, bueno. ¿Okay? Muy bien. Ajá, aquí tenemos promedio, tenemos las notas, tenemos los nombres. ¿Está claro? Bueno. Lo primero que tendríamos que hacer sería darle entrada a los nombres y al tiempo que le vamos dando entrada a las notas. Entonces para eso pues hacemos bueno, aquí este 50 que dice aquí, los alumnos de la sección no suman más de 50. Esto en realidad la idea es que pidamos el número de alumnos, ¿ok? Entonces pues sería una buena práctica hacer esto, hacer la petición del número de alumnos. Y aquí mismo le podemos decir menor o igual que 50. Y lo leemos en la variable non-alumno. Y aquí le decimos que este ciclo repita. Esto es una forma de validación. Que mientras que sea menor que 0, menor que 1, o num-alumnos. Entonces tiene que repetir el proceso. La idea de esto es que se lea un valor entre 1 y 50 y no sea, por ejemplo, un valor negativo o un valor
mayor que 50, porque entonces nuestro arreglo no sería capaz de soportar esa cantidad de elementos. ¿Sí? Aquí sí lo corremos para probar lo de la validación. Si yo le doy 59, no lo puede aceptar. 51 no lo puede aceptar. Un número negativo no lo puede aceptar. Así que tiene que aceptar un número entre 1 y 50. ¿Okay? Ahí está validada perfectamente. Bueno, una vez que tenemos el número de alumnos, entonces vamos a darle entrada a y las notas las vamos a guardar en la matriz notas, los alumnos. Okay. 26, 38, 36, Juan, 39, 36, 100. Ahí está. Entonces, está haciendo la carga perfecta. Con eso tendríamos la carga de datos. Y podemos decir carga de datos, nombres y 3 notas. Bueno, ahora vamos a generar aquí, como no hemos inicializado nuestro vector de promedio subir, lo vamos a inicializar en 0, y aquí vamos a calcular el promedio. Okay. Sumaría las 3 notas y al final promedio se borra promedio y 3. Y con eso obtendríamos el promedio. Aquí recorremos la matriz, inicializamos nuestro contador, no, nuestro acumulador. Y aquí obtenemos la sumatoria de las notas. Y aquí calculamos el promedio de la nota. ¿Cómo generamos el reporte de aprobados? Pues muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es recorrer el vector de promedios. Y voy preguntando. Ya está. Probamos. Alumnos 5. Alumno A. A este vamos a rasparlo. 12, 15, 16. Alumno B. A este vamos a probarlo. 50, 60, 59. Alumno C. A este compusimos 5. A este vamos a pasarlo. 5, 29, 88. Alumno B. Este por debajo. Y alumno B. No. F. Y este por encima para que quede la lista. Ahí está. Entonces, si observamos, la lista debería tener el alumno B, el alumno C y el alumno F. ¿Sí? Aquí está la lista de alumnos aprobados cuya nota es mayor que 50. ¿Estamos? Ahí utilizamos una matriz de nombres, utilizamos una matriz de enteros, utilizamos un vector de puntos flotantes. ¿Okay? Aquí hicimos la carga de los datos, aquí se cargan los nombres. A ver, ahí no, aquí. Cargan los nombres y aquí cargamos las notas. ¿De acuerdo? Aquí ya está, calculamos la sumatoria de las notas y aquí calculamos el promedio de la nota. Y aquí simplemente lo que hacemos es generar el listado.
¿Está claro? Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento. A mí me confunde la función que cumple la I y la J. No me quedó muy claro. La I recorre las filas cuando es una matriz, ¿no? ¿Ok? Y la J recorre las columnas. Y otra cosa que me confunde es al final que coloca por mostrar por pantalla, que escribe en L. Eso significa para terminar la línea. El en L significa que él va a escribir la línea y va a empezar una nueva. Igual que el barra n este que estoy colocando aquí. El en L se puede reemplazar a ver, no sé lo que estoy escribiendo. Se puede reemplazar por el barra invertida n. Entonces, esto son las columnas. Y, ¿ok? Cuando hacemos los dos ciclos, las columnas las movemos con J y las filas las movemos con I. Claro, eso no tiene que ser así, ¿no? Usted aquí, si a esto lo quiere llamar Pepe, pues lo llama Pepe, pero entonces, ¿qué pasa? Pepe será el recorrido de la fila, ¿está claro? Y el recorrido de las columnas lo hacemos por J, que igual también usted lo puede llamar como quiera. Aquí nosotros lo estamos llamando J. ¿De acuerdo? Cada posición de estas pues estaría identificada con I, J. ¿Sí? La fila y la columna. No sé si ustedes han trabajado con Excel, con la hoja de cálculo. Es algo parecido a eso.